tal, queridos amigos del Círculo Independiente? Bienvenidos a un programa más, el último programa de la temporada, hoy domingo. Como cada fin de semana os vamos a acercar a la cultura y hoy lo vamos a hacer con un actor, escritor, amigo, además, aunque después de leer su última novela, primera novela, Urraca, Urraquita, Urraquitita, aquí la tenéis, os la voy a dejar aquí para que la veáis. No sé si presentarle como uno de los talentos literarios emergentes de nuestro país, que nos va a dar muchas alegrías si es que quiere seguir escribiendo más, que le preguntaremos a ver si quiere o no quiere. Yo os recomiendo esta novela, os la iba a recomendar como novela para el verano, lectura para el verano, pero creo que deberíais tenerla ya, antes de llegar a la hamaca, a la playa, ya no podéis perderos este libro porque os aseguro que es uno de los mejores que yo me he leído en los últimos tiempos. Él es Jaime Riba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues hombre, después de esta introducción muy bien, o sea, espero no decepcionar a la gente que se lo lea. Seguro que no, porque te aseguro que es una maravilla. Yo soy lector exigente, yo soy de los que rechaza el libro en el primer capítulo si no me ha enganchado y la verdad es que lo devoré. Ay, qué bien. Así que enhorabuena lo primero, ya te lo había dicho en privado, pero enhorabuena. Muchas Eso gracias. lo primero, porque además es tu primer libro, sí. Vamos a hablar un poquito de él, luego hablaremos de tu faceta como actor, pero vamos a empezar hablando de esta novela que se encaja dentro de lo que es el realismo mágico. Sí, que podemos decir, sí. podemos decir que sí, ¿no? Es un género precioso, de hecho es el género por el cual yo me lancé también a escribir, leyendo a García Márquez en mi adolescencia. Lo mágico aparece dentro de la cotidianidad, dentro de la realidad de los personajes. Hay mucha denuncia social o mucha crítica social, digamos, que es algo que también es propio de este género, ¿no? Es una historia que transcurre en Venta Quemada, así es como se llama el pueblo. Y además lo que reconocemos en tu novela, como en este género habitualmente, es un montón de elementos de nuestra cultura, de nuestra tradición, que todos podemos reconocer o que todos hemos vivido en algún momento. Yo de hecho me he acordado mucho de mis abuelas, por ejemplo, leyendo este libro constantemente. Claro, por supuesto, sí. Claro, es que el realismo mágico se llama realismo mágico por algo, ¿no? Si no se llamaría magia realista o algo así, ¿no? Con esto quiero decir que es que los elementos fantásticos, esa magia, por así decirlo, no pueden imponerse a la realidad. Entonces, la realidad, de alguna manera, está sujeta a lo que somos nosotros, a lo que somos como sociedad, a nuestras costumbres, a nuestro pasado, a nuestro presente y probablemente a nuestro futuro. Entonces, claro, yo no voy a dejar atrás todo esto, que de hecho otros muchísimos, con ese boom latinoamericano, pero también en Europa, como Günter Grass, por ejemplo, ¿no? Que contaban la historia de sus países, la historia de sus familias, la historia de los suyos, a través de estos personajes que de alguna manera utilizaban los elementos fantásticos para expresar algún tipo de emoción o de condición, por ejemplo, ¿no? Y la protagonista de este libro, que además arranca sentada en un lugar del que no quiere levantarse, tú nos contarás el detalle que quieras contarnos, yo lo voy a dejar ahí. Se llama Doña Urraca. ¿Quién es Doña Urraca? Pues mira, es que la novela sí me gusta contar un poquito, ¿no? Doña Urraca es un personaje que es una señora mayor de pueblo, de este pueblo Venta Quemada, que es un pueblo inventado, siempre digo, pero que no por ello menos real. Ella decide un día que se va a sentar debajo de un naranjo y que no se va a volver a mover nunca más. Claro, yo en este proceso de escritura de repente dije, bueno, ¿y por qué se sienta, no? ¿Qué le va a ocurrir a Doña Urraca? Pues lo que le va a ocurrir a todo el mundo, que es que se va a morir. Y entonces este pensamiento a mí me hizo muchísima gracia, porque de repente me apareció una muerte, se me revelaba una muerte graciosa, una muerte amiga, ridícula, desafiante, ¿no? Una rebelión en sí. Doña Urraca, ¿por qué? Bueno, pues porque me gustaba mucho esa doble R. Te acabo de decir, de hecho, que yo soy medio leonés, pese a ser andaluz, almeriense. Y es que Doña Urraca, la primera reina que hubo en Europa, reina de León, por alguna razón está muy presente en mi familia. Entonces dije, yo no puedo dejar pasar este nombre, ¿no? Que tengo que hacer que quede constancia, no de la Doña Urraca reina, que evidentemente todo el mundo sabe quién era y quién fue, sino como un breve recordatorio de que para mí esto era importante. Entonces el libro, que no tiene nada de autoficción, pero sí se me presenta a mí como una especie de diario de determinadas cosas que a mí me han gustado mucho en la vida o me han llamado la atención o me han hecho reír. Entonces yo he ido componiendo ahí como he podido, ¿no? Qué bueno. Y además de este personaje de Doña Urraca, hay otro del que quiero que me hables, que es Manola. Porque para mí es un personaje que tiene mucha fuerza y quiero que nos cuentes quién es. Claro, es que
bueno, te lo voy a contar desde el proceso de creación, ¿no? Ujú. Claro, mi idea era que Doña Urraca pues era un personaje que iba a contar la historia y que iba a salir muy poco, o sea, no muy poco, sino que iba a ser la que iba a contar todo lo que ocurría y no iban a salir casi ningún personaje más. Me parecía interesante que tuviera una nieta, esa motita, Ujú. pero claro, ya si ponía una nieta me estaba saltando un eslabón y así aparece Teresa, la hija. Y cuando empecé a escribir la novela, convencido de que solamente iban a aparecer Doña Urraca, Motita y que se iba a nombrar a Teresa la Ternerona, a la hija, de repente me sorprendí empezando con un monólogo de una vecina a la cual llaman la Chochovaca. Ujú. Y ahí de repente dije, no, tiene que aparecer más personajes. Necesito llenar esto de lo que es un coro de vecinas, Claro. de determinados personajes. Y la Manola se me presenta por primera vez como una vía de escape. Y digo una vía de escape porque cuando tú piensas en una señora mayor que se siente bajo un naranjo, nuestra mente completamente perversa seguramente te lleva a pensar en un personaje que se rinde. Y un personaje más llorica, un personaje más agarrado a lo que es la religión desde un punto de vista casi de culto, ¿no? Que se niega a sí misma y esa es la Manola, ¿no? Lo que pasa es que después la Manola se convirtió en otra cosa, es la Claro. vecina amiga de Doña Urraca de toda la vida, la comadre. Es un personaje que llora mucho, pero llora porque ella siente que tiene que llorar por ella y por los demás que no lloran, reza por ella y porque no lo hace Doña Urraca, pero en cambio después tiene una manera de revelarse muy bonita. Tiene una cosa, todos los personajes femeninos en esta novela se revelan en algún momento, Sí, en algún cierto. momento pegan un golpe con la puerta y a mí eso me gustaba mucho, ¿no? Y además creo que tiene mucho que ver con esa realidad que tú pretendes mostrar de esas mujeres de otra época, del pueblo, muchas de Sí, ellas muy duras, por un lado, como esa doña Urraca, ¿no? Que no llora, pero por otro lado, esas otras vecinas también que todo lo comentan, que todo lo hablan, algunas de ellas también que tienen ese valor, esa fuerza. Es decir, creo que has representado muy bien distintas personalidades que todos identificamos incluso a veces en nuestra propia familia, ¿no? sí, por supuesto. Además que para mí las mujeres eran muy importantes. Yo no me planteé en ningún momento tienen que ser mujeres o tienen que ser de esta manera, tienen que ser de esta otra. Al final yo he ido no cogiendo referencias directas de personas que yo conozca, ni mucho menos, pero sí me preguntan mucho esto de, bueno, ¿y cómo has conseguido crear este coro de vecinas o estos personajes femeninos tan fuertes? Digo, jolín, cariño, es que yo no tengo otro tipo de referencia. Yo no conozco una mujer débil en mi vida. Mi amiga María Esther, en su cortijo, su abuela con 90 y tantos años, tú la veías cargando los sacos y luego se te subía un cerezo y luego o sea, no existía una debilidad en lo que Ujú. es la mujer, en este caso de campo, en esta mujer de pueblo. Han tenido que tirar para adelante, Total, han con tenido que todo. sacar familias enteras y así ha sido siempre. Entonces yo no podía arrancar esto de mí, no ha habido como una especie de adorno por parte de mi escritura, ¿no? Ujú. A la hora de colocar a estas mujeres en estos espacios. Para mí era muy importante que ellas tuvieran su hueco de una forma natural como lo tienen en el día a día. Ujú. Y algo que les pasa a estos personajes es que lo que tú intentas representar, lo que tú nos cuentas es que un mote o una herencia, Ujú. no necesariamente económica, te puede marcar de por vida, ¿no? Sí, te marca, de hecho, sí, Te sí. marca. Yo quiero preguntarte a ti, como escritor, como persona, como ser humano, como actor, con todas las caras que tú tienes, ¿qué herencia has recibido tú que a ti te ha dejado una cicatriz Uf, imborrable? pues es que muchas, pues por ejemplo, desde el punto de vista algo tan bobo como puede ser el hecho de que Doña Urraca esté tan presente en mi familia, ¿no? Es una manera de conectarnos con mi parte leonesa, que Ujú. mi madre vive en Almería, mi tía Marisa, su hermana, vive en Almería hace muchos años, y aún así hay algo allí de conexión, pese a que yo no he nacido allí. Pero después, mira, a partir de escribir esta novela, porque yo empecé a escribir la novela a través de esta premisa, y se me fue revelando sobre lo que yo quería hablar, ¿no? Que es esta herencia familiar que se va contagiando de generación en generación y que de alguna manera pues te va marcando. Eh, y yo después, fíjate, pensándolo mucho, me acordé de que mi abuela vivía con nosotros. O sea, yo me crié con mi abuela, pasaba muchas horas con ella. Y mi abuela no tuvo nunca padres, o sea, no tuvo relación con ellos. Mi abuela la criaron sus abuelos, mis Ujú. tatarabuelos, que de repente es una palabra como muy lejana, ¿no? Como es Sí. una especie de estatua de mármol, no les pongo ni siquiera nombre a mis tatarabuelos. Pero a la hora de escribir esta novela me di cuenta de que la manera que tenía mi abuela de cuidarme a mí era la manera que le habían enseñado a cuidarme. Y la manera de querer y la manera de mostrar afecto. Y a mí eso me conectó
como con muchas generaciones pasadas de personas que se han ido enseñando a sí mismas cómo hacer las cosas, cómo querer. O por ejemplo, el otro día hablaba con un chico de un pueblo de Badajoz, que hablaba de que él había descubierto comportamientos judíos en su propia familia, pese a que a los judíos se les echó de España y hubo una cosa como de conversión incluso en las comidas, ¿no? Sí. Y ellos, en cambio, seguían teniendo, a pesar de ser una familia muy cristiana, comportamientos de otras religiones porque habían pertenecido a esa religión, sus antepasados. Entonces, a mí me parece como imborrable. Vivimos muy en el presente, evidentemente, pero que al final nosotros nos conformamos por miles de comportamientos que han ido pasando de generación en generación. Y es que importante es escucharlos. No sé si tú tienes la sensación, yo lo veo en algunas personas jóvenes que me rodean, de que escuchamos muy poco a nuestros abuelos o bisabuelos, a quienes todavía están vivos y nos pueden contar cosas maravillosas. Creo que no les escuchamos lo suficiente. Sí, yo a mi abuela, claro, es que pasaba muchas horas con ella, muchas horas. Entonces ella me contaba sus trolas y yo le contaba las mías, ¿no? Y se generaba esta cosa de esta relación abuela-nietos donde prácticamente no hay ninguna verdad, ¿no? Porque mi abuela contaba verdades que en realidad nunca pasaron, pero yo decidí creer. O sea, en su momento, y decido que creo lo que me contaba mi abuela. Sé que son mentiras, ¿no? Pero es que eso es el realismo mágico y eso es el arte, eso es la cultura en general, es un acto de fe puro y duro. Ir al teatro es un acto de fe, leer un libro es un acto de fe. Y probablemente yo sea lo más cercano que voy a estar a la religión jamás, pero bueno, me gustaba pensar que todo lo que me contaba mi abuela tenía un punto de realidad. Claro que sí. Y de hecho invitamos a todos los que nos vean, sobre todo a la gente joven, a que lo hagan, por favor, porque vemos a muchos abuelos, a muchas abuelas que están solos, que les falta conversación, y yo veo muchas veces a muchos nietos sentados en un banco con el teléfono mientras el abuelo está al lado mirando al infinito sin poder hablar. Sí, ¿no? y después es la mejor manera de recordarlos. Es la mejor Mi abuela manera. ya no está con nosotros hace ya muchos años. Yo vivo en un barrio de Madrid donde ella vivió en los años 30, 40, y yo me acuerdo cada vez que llego a mi casa de ella porque digo, joder, es que estas calles las recorría mi abuela también. Y qué rabia da cuando te das cuenta de esto cuando ya no están. Claro. Por eso hay que animarse a hacerlo ahora. Por supuesto, sí. ¿Cuántas veces me pasa algo que digo, se lo voy a contar a mi abuela ya no está, no se lo puedo contar. Sí, tal cual. Y echas de menos ese momento, ¿no? de hablar con ella. Oye, Jaime, hay dos momentos en la novela que a mí me encantan. No voy a hacer spoilers, no voy a destripar nada. No, tírale, no te pero preocupes. creo que están escritos de una forma muy cautivadora. Uno es una muerte que sucede y otro es un paso de un personaje de la niñez a la adolescencia. Son dos pasajes que yo he releído 3 o 4 veces porque terminé de leerlo y tuve que volver atrás. Es decir, me dejó totalmente cautivado y lo he leído varias veces. ¿Qué proceso sigues tú? Esto me interesa mucho, no solo porque yo también escribo, sino porque hablamos con muchos escritores y cada uno tiene su proceso, para escribir cosas como estas que enganchan de esa manera al lector. ¿Qué proceso sigues tú? ¿Escribes de corrido? ¿Reflexionas mucho? ¿Escribes un cuaderno de novela donde describes a los personajes? ¿Tienes un proceso? Es que claro, la palabra proceso a mí se me queda grande porque esta es mi primera novela, entonces tampoco he tenido ocasión de repetir. Pero mira, mucha gente te pregunta esto de que eres más de estructurar o eres más brújula. Digo, no soy ni brújula, ni de estructura, ni nada. Yo soy una veleta. Según me va viniendo el viento, voy incorporando. Muy y ya bien. iré lijando las partes que no me interesen para que todo tenga una coherencia, o quitaré directamente. Yo no he tenido miedo a quitar. Pues mira, en este tipo de pasajes que tú me dices, en realidad yo intentaba ser muy poco concreto. Quiero decir, yo en la novela he intentado no ser concreto a la hora de contar determinadas cosas. Pero tampoco he querido adornar demasiado. Entonces buscaba de alguna manera que hubiese como una simbiosis entre no ir directo a la imagen y a la vez que no quedara recargado, que no se me notara a mí en esa lectura, que no me personificara yo como escritor, que esto lo noto a veces en algunas novelas que digo, aquí el escritor está haciéndose el guay, claro. Está intentando como pasar por encima del lector y decir, mira qué bien escribo, ¿no? Y yo no quería eso, yo quería frases cortas, simples, imágenes potentes, directas, pero sin llegar a contar directamente lo que yo estaba describiendo. Entonces, por ejemplo, el tema de la muerte, que está muy presente en la novela, pero es que para mí la muerte es simplemente el último trámite que vamos a hacer. Y al final toda la parafernalia que hacemos, que es necesaria para poder pasar el duelo, pero es para nosotros, para los que nos quedamos aquí. Claro. La muerte te apaga y punto, y ya no hay nada más, se acabó. Y yo quería que la novela fuera así, que hubiera algo de chimpum, ya está, y que pudieras incluso reírte de esa muerte, y a la vez que fuera bonita, que hubiese algo
que sumara. Por eso yo decía que en el realismo mágico, que yo de verdad soy completamente un inculto de este género, yo he leído mucho realismo mágico, pero no lo he estudiado. Yo he escrito esto porque a mí me nació de hacerlo así. Pero yo no quería que lo mágico traspasara la realidad jamás, porque entonces estás en otro género, no es realismo mágico. Claro. Y hay muchos elementos gratuitos cuando leo algunas novelas que digo, jolín, ¿por qué me estás intentando contar esto? Porque si yo no pillo uno, lo entiendo, pero si no pillo la mitad de la novela, estoy viendo que estás metiendo por meter. Y yo no quería que fuera así. Entonces, al final a mí me van viniendo imágenes, yo las voy incorporando. De repente me aparece un personaje, pues por ejemplo, este maravilloso Otis el Gorrino, que es un cerdo que se llama Otis. Nació, o sea, está completamente descontextualizado. Está en un pueblo que se llama Venta Quemada, con gente que se llama la Chochovaca, Doña Urraca, Motita, Teresa la Ternerona, y de repente meto un cerdo con un nombre extranjero, ¿no? Pues yo lo metí y dije, bueno, a ver dónde me lleva esto. Me divierte muchísimo por ahora, y luego voy a ver cómo encaja todo, ¿no? Y así lo hice. Es que son como pequeños fragmentos realmente de cosas que a mí me interesan, me gustan, imágenes que me venían. Por eso yo que soy muy veleta, porque yo me sentaba a escribir y yo decía, vale, este personaje tiene que llegar a este punto. Pero ¿cómo va a llegar? Pues no lo sé. Y a lo mejor de repente aparecía, no aparece, pero una lluvia de sapos, imagínate, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Para poder que esto tenga sentido. No, pero lo has encajado muy bien. Lo has encajado muy bien y además creo que consigues que a la vez que se te pone a veces un nudo en la garganta por la emoción, cuando menos te lo esperas te dibuja una sonrisa, ¿no? Y en el momento, por ejemplo, de la muerte hay momentos de sonrisa y de alegría, claro. Y es una muerte lo que estás contando. Pero consigues eso y jugar con el lector de esa manera me parece fundamental. Y de hecho te quiero preguntar cuál es precisamente, crees tú, aunque sea tu primera novela, esa receta para conectar emocionalmente con el lector, que creo que es fundamental, porque si no conectas emocionalmente, no conectas. Pues mira, para conectar emocionalmente con el lector, ojalá tuviera la fórmula, porque me gustaría volver a repetirla, pero la verdad es que creo que, ya le he dicho, que no se ve al escritor. Yo personalmente, como lector, que yo soy lector antes que escritor, pero 1000 veces, desconecto cuando noto que el autor está queriendo mostrarse demasiado y está queriendo decirle al lector, mira qué bien escribo. Cuando se ve su voz, claro, ahí, ¿no? Te voy a meter una metáfora que vas a morirte, ¿no? Y yo intentaba que, pese a que tuviera una narrativa muy propia, que yo no he inventado, que es un compendio de todas las cosas que me han ido gustando, pero yo he intentado ocultarme todo el rato. Yo, por ejemplo, soy súper descriptivo, de primera. O sea, yo podría, como Tolkien, podría describirte un plato de pollo durante horas. Y en esta novela hay descripciones, evidentemente, pero eran como cortitas, directas, porque yo no quería que se me quedarme en eso, ¿no? Quería ir a la acción, quería que los personajes tuvieran mucha vida, que tuvieran vibraciones, que estuvieran vivos. Y ese para mí yo creo que es el principal secreto. Y a partir de ahí, bueno, evidentemente están los personajes, que es que le tienes que dar vida. Y yo creo que además has dicho una cosa al principio de, bueno, de luego hablaremos de tu faceta como actor. Es que para mí yo no lo puedo desligar, porque yo soy actor, o sea, llevo muchísimos años de carrera como actor, soy actor de teatro. Entonces hay algo de que para mí la palabra hablada en un escenario no es muy diferente de la palabra escrita. Hay algo de poder componer unos personajes, de ir conociéndolos, de ir madurándolos, de ver cómo... Y tú ya ahí, como escritor, te interesa más destacar por su personalidad, su físico, que tiene una coleta, qué tal, Pascual. Yo, por ejemplo, decidí que no iba prácticamente a describirlos físicamente, y si lo hacía, ya era cuando yo necesitara contar que llevaba una trenza, ¿no? Y entonces, es necesario contarlo. Tal cual. Entonces, yo, me centraría en eso, en esconderte como escritor y en dar vida a tus personajes. La trama ya vendrá, ya se moverán ellos tranquilamente por su escenario. Oye, pues es un truco importante, porque efectivamente es lo mismo que hacéis los actores en un escenario, ¿no? Sí, que no se ve a la persona que está ahí, sino al personaje que tú estás interpretando. Es un poco lo mismo para que sea creíble y conectes con el público. Tal cual, sí. Me parece un consejo fantástico. Tengo una frase del libro. A ver, textual. venga, vamos a ver. Las miradas no cortan la carne, pero sí el alma. Hablamos de un pueblo, de una sociedad tradicional, donde lo distinto a veces no encaja. Muchas veces pues hemos sentido esas miradas. Yo también las he sentido por ser distinto en algún ámbito. Quiero preguntarte a ti, ¿tú has vivido esa presión por ser a lo mejor un adolescente distinto, porque dedicar tu carrera al teatro, que no es la profesión que a lo mejor todos los padres quieren? No sé si es tu caso. ¿Tú te has sentido distinto y has sentido esa mirada acusadora alguna vez?
Sí, claro. A ver, lo que ocurre es que yo siempre he dicho que he tenido bastante suerte, pero sí, evidentemente hay miradas que lo que te digo te atraviesan. Creo que esto lo hizo Doña Urraca, ¿puede ser? Creo que sí, Puede sí, ser, es frase sí, suya. sí. Em, claro, hay miradas que sí, que se te quedan contigo para toda la vida. Y cuando tú cruzas los ojos con otra persona que te está juzgando, yo me hacía chiquitín, ¿no? Había algo de... Yo, mira, no tanto por el teatro, yo es que siempre he sido muy malcriado en esto, me he malcriado mucho. Siempre he tenido la suerte de que la gente me ha apoyado, de que siempre había algo, Qué bien. bueno, mi familia, todo el mundo, ¿no? Y por ser homosexual, por ejemplo, no he vivido un infierno, vamos a decir. He tenido la suerte no es la palabra porque parece como que de repente la Ya. gente se vuelve héroes por no darte con un palo, pero... em, sí hay algo de que yo sí tuve muchos refugios en mi pueblo. Qué bien. En mi pueblo. De esto hablo un montón. Había gente que me trataba pues, como basura, ¿no? Pero bueno, siempre había un enfrentamiento por mi parte porque yo me sentía respaldado para hacerlo. Pero también te digo que de la misma manera que a mí me trataban genial, al otro chico gay o al que consideraban que era gay, le hacían la vida imposible, claro. Había algo como de una... Estábamos colocados en distintas escalas de valores y que eso no es justo a día de hoy, claro. Pero sí, esas miradas, por supuesto, están allí. Que no hace falta ni que seas distinto. Si es que en este tipo de círculos, no quiero decir un pueblo, porque ocurre en empresas, ocurre en todo Sí, lo que son claro. espacios, lo que Muchos se pueda, círculos. claro, lo que se pueda considerar una especie de réplica de la sociedad, ¿no? Siempre hay unas miradas que unos celos, unas envidias, unas cosas. Claro, es que no cortan la carne, como dice Doña Urraca, pero te cortan el alma. Claro, totalmente. Ujú, Pero has dicho una cosa muy importante, sobre todo para los jóvenes, niños, adolescentes que nos vean, ujú. y es la importancia de ese respaldo de tu entorno familiar o más cercano, ¿no? Sí, Tú sí, eras sí. capaz de enfrentarte a la sociedad o a las críticas o a las miradas porque estabas respaldado. ¿Cuántas veces nos encontramos con chavales que no son capaces precisamente porque ni siquiera en su casa están en un entorno seguro? Entonces, qué Claro. importante ese mensaje también para los padres y para las familias de acoger, de abrazar, porque a veces nos encontramos con situaciones de bullying que se desarrollan precisamente porque hay niños que no tienen ni siquiera herramientas o un lugar seguro desde el que Claro, defenderse, ¿no? totalmente. O sea, la valentía no es nada. La valentía es una especie de imposición que te haces tú a ti mismo, pero es que la valentía nace también de un respaldo. Mm, Quiero decir, enfrentarte a de repente a alguien que te está haciendo daño es porque tú te sientes con la fuerza, claro. ¿no? O sea, Fundamental. es importantísimo, Fundamental, ahora que claro. hablamos tanto de la diversidad, no solo las personas LGTBI, sino en general de Sí, sí, en toda general, cualquier la tipo diversidad. de caso, sí. Quiero que hablemos un poquito de redes sociales, que eso también tiene mucho que ver con los jóvenes, Ujú. porque parece que nos abocan a un mundo muy rápido. Si el vídeo es muy largo, pasamos al siguiente. Si hay mucho texto, pasamos al siguiente post. Todo tiene que ser muy rápido. Sí. ¿Qué papel tiene en este contexto el libro y el escritor? Es decir, ¿va a convertirse de nuevo el escritor, como era antes, en una figura intelectual inalcanzable, alejada de esto? ¿O es fundamental que el escritor y que el libro se suba a ese carro de la digitalización? ¿Cómo lo vives tú? Uf, pues mira, es que yo el mundo editorial no lo conozco y por suerte no lo quiero conocer por ahora. O sea, no, Muy bueno, no lo complejo. quiero conocer, lo que pasa es que si sigo voy a acabar por conocerlo. Pero sí es verdad que ahora estamos en un momento en el que, por suerte, tiene su parte buena. Las artes se han democratizado desde hace unos años ahora, no es algo nuevo. Entonces, de repente, sigue habiendo mucho elitismo en determinados sectores, en la interpretación, en el cine, en la literatura. Pero ya de repente el que quiere ser escritor y pertenece a una clase media-baja, pues quizá empezará a acceder a este tipo de, bueno, de prácticas artísticas, ¿no? Em, claro, ¿qué ocurre? Que al final, para mí, el ser escritor o el ser lector, o sea, que el ser lector está al alcance de todo el mundo, o de casi todo el mundo, por suerte, con las bibliotecas públicas. Es un acto de rebeldía pura y dura, porque claro, lo que tú dices, estamos en un mundo de consumo, de, de llegar a los sitios, de ver TikToks, de ver un cuadro y ya está, no reflexiono, me ha gustado esto, no sé por qué, venga, tiro a la siguiente serie, que es que el leer tiene una parte de que te obliga a tomarte un tiempo. Evidentemente hay gente que hace lectura transversal y tal, pero es que aún así, o sea, aún así hay algo de tener que parar tú, el mundo, ¿no? Claro.
Entonces yo no caso mucho con la digitalización de la Ujú. literatura, pero yo porque si cojo el móvil o cojo una tablet o cualquier tipo que tenga que ver con la tecnología, de repente a mí ya lo digital me descoloca. A mí igual que hay un rito en el teatro, que es que se apagan las luces y te ponen un audio que te dicen, quedan 3 minutos para la representación, que es un acto inconsciente para de repente decir al espectador, te vas a entrar en un mundo en el que tú vas a parar y vas a ver y vas a participar de algo que es mentira, pero te lo vas a creer. Pues hay un acto de sentarte, coger el libro, tal, abrirlo. Es un rito donde tú estás diciendo a ti mismo, ya está, vamos a parar el mundo, ¿no? Vamos a dedicarle 10 páginas, 20, 30, 50 o 100, como yo que estoy enfermo, ¿no? Entonces a mí lo digital me genera como un rechazo, pero porque es una cosa mía, de que me salto el rito. Ya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Es verdad que ha habido escritores que hemos tenido, por ejemplo, aquí, que han surgido y han nacido en el entorno digital, con lectores digitales, con textos muy pequeños, Sí, pero también y entiendo adelante, esa otra claro, parte claro. con la que yo me identifico incluso todavía más, ¿no? Porque también me cuesta mucho y me parece que no es saludable para la literatura y para la sociedad en general esa rapidez y ese consumo de contenido muy rápido, muy pequeño, No, muy breve. claro. O sea, mira, yo creo que el consumo rápido no tiene ni siquiera que ver con el hecho de que el producto sea que tenga que se consuma rápido. O sea, yo creo que tiene que ver con que no hacemos una reflexión, hacemos un juicio que es distinto. Exacto. Le ponemos 5 estrellas en Goodreads, 2 estrellas, pero no te paras a pensar realmente por qué te ha gustado, por qué no te ha gustado, por qué tal. Tampoco hay que matarse todo el rato, no tienes que estar todo el rato haciendo una reflexión sobre todo. Pero hay algo de reposar, ¿no? De sentir, de darte tiempo, de decir, no voy a leer esta página, lo que dices tú. Este párrafo me ha atravesado de alguna manera. Voy a volver atrás, lo voy a releer. No pasa nada, si es que da igual que leas 30, 40 libros. Hay un chico que sube, es que no me voy a acordar, creo que se llama Luis, que es mexicano, que sube muchísimas reseñas de libros y reflexiones filosóficas. Y yo creo que es de los booktokers, se llaman así, que más me gusta porque hace muchísimas reflexiones y además es un tío que se nota que piensa mucho. Y hablaba sobre el revisitar los libros. Y decía que sentía pena de la gente que no quería revisitar los libros, porque claro, revisitar un libro implica no leer otro. Entonces entramos en esto que ahora llaman FOMO, ¿no? Que es el miedo a perderte cosas y tal, ¿no? Y él decía, siento pena porque no me puedo creer que si tú has leído o has consumido teatro o cine, lo que sea, no hayas encontrado nada que te haya movido tanto que no quieras volver ahí. Claro. Igual que ves una peli 10 veces en a lo largo de tu vida, Claro. te encanta. Claro, yo hay libros que sé que volvería a leer 800 millones de veces y de hecho que leeré dentro de poco. Hay que releerlos y hay que pararse más, como tú dices. Nos paramos a hacer la foto. Yo lo veía hace poco en el Prado, ¿no? Te paras ante el cuadro, haces la foto y sigues. Pero es que tienes un cuadro delante. ¿Pero una foto para qué? ¿Una foto para qué? ¿Para qué? O sea, es como lo de los conciertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, hay mucha polémica con eso ahora. Sube un stories, genial, pero ¿para qué quieres todo el concierto grabado? Que no lo vas a volver a ver nunca. Que no, claro, que encima lo tienes en YouTube, que pones Lady Gaga, no sé qué, tal, y te sale el concierto entero, el Wimbledon, donde sea. O sea, hay algo de que lo queremos crear un contenido para nosotros, pero no entiendo por qué. O sea, ahí sí que es verdad que yo no lo entiendo, porque yo soy de los que seré un alma vieja, no lo sé, pero no saco el móvil ni para hacer una foto en viajes. Total. Porque digo, pues si lo estoy viendo, si es que ya está. Estoy aquí. Lo guardas en tu recuerdo. Sí. No me nace. Has hablado de la democratización de la cultura y quiero que hablemos de eso entrando un poco más en el mundo de la interpretación al que tú te dedicas, porque efectivamente esta es tu primera novela, pero tú has desarrollado tu carrera en el ámbito de la interpretación, con una formación además excelente. Te hemos visto en teatro clásico, por ejemplo, La zapatera prodigiosa de Lorca, ejemplo, pero también en musicales, ¿no? Hoy no me puedo levantar, Gris, Mamma Mía, y también en televisión, que además es un medio que te mete en casa de todo el mundo y la gente al final te pone cara muchas veces por la televisión, como en La que se avecina, que estuviste 2 temporadas. Dentro de este ámbito, del ámbito de las artes escénicas, cada vez hay más grupos de teatro aficionados, que antes hablábamos fuera de cámara de ello, más pequeñas compañías, un auge de los musicales, Madrid, una de las ciudades con más musicales. Pero realmente se ha democratizado tanto la cultura, porque seguimos encontrando gente que dice, no, es que yo no voy a los musicales que son muy caros, es que yo no voy a la ópera porque la ópera es algo elitista. Se ha democratizado de verdad. Esto hay que estudiarlo sabiendo que la sociedad, o sea, nos olvidamos de que la sociedad es un compendio de partículas independientes y que a la vez nosotros somos partículas independientes que pertenecemos a la sociedad. Eso es así, habría que estudiar cada caso. Evidentemente yo sé que hay gente que no se puede permitir 20 euros, 30 euros, 50 euros por entrada de un musical, porque mi padre es maestro y hacían excursiones y había niños que no se podían permitir 3 euros. O sea, existen estas realidades, por supuesto. Evidentemente
La literatura yo sé que sí considero que se ha democratizado porque cada pueblo tiene su biblioteca. Eso es. O sea, y ahí sí hay un acceso. Después hay una parte de la sociedad que vivimos un poco más ahogados y entonces decidimos gastarnos 20 euros en cerveza antes que en una entrada de teatro. Y a veces lo decido así. O sea, digo, no, me voy a ir a tomar una cerveza con mis amigos. Y eso me parece barato y en cambio ir a una obra de teatro me parece más caro. Ujú. Pero sí, hombre, evidentemente ha llegado. Mira, yo te pongo un ejemplo bobísimo. Ya te he dicho que mi madre es de León. Sí. La primera vez que yo actué en el... Ay, ¿cómo se llama? En el Olimpia de Oviedo, Sí. creo que es. Donde se hacen los premios Príncipe de Asturias, creo que es. No es el Olimpia, es el Campo Amor. Campo Amor, efectivamente. En el Campo Amor mi madre se emocionó, porque ya iba con su familia a la playa, eran pobres como ratas, como dice mi madre, y pasaban por delante del teatro y decían, ¡guau! En plan, veían a la gente bien vestida, esa gente, esas señores, esa gente, ¿no? De esa época. Y mi madre no podía permitírselo, a mi familia era Claro. imposible. Entonces, que un hijo de repente actuara allí, para ella fue como que se le hizo presente esa evolución, ¿no? Ujú. social, ¿no? Que ha tenido ella y después lo que hemos tenido como cultura. Creo que la cultura sí se ha traído a un primer plano porque, bueno, deberíamos traerlo a un primerísimo plano, que todavía no se ha traído, pero porque a la gente tampoco le preocupa. Quiero decir, cuando hacen las encuestas del CIS, la cultura no suele ser de los primeros puntos, igual que la educación. Por desgracia. Pero sí se ha acercado a la gente de alguna manera. Y creo que sí hay algo de... Últimamente veo más gente leyendo, a gente más joven, la gente siente más curiosidad por el teatro, aunque sea una moda. Da igual, ya llegará el momento de que haya gente que se quede simplemente porque le gusta y le interesa. Ahora, a la hora de trabajar de esto, sí se ha democratizado un poquito, pero yo soy de escuela pública, donde yo pagaba 500 euros al año. Pero la gran mayoría de mis compañeros han estudiado en escuelas donde hay que pagar 500 euros al mes. Al mes. O sea, yo no sé qué gente puede permitirse, la verdad, eso. Habrá gente que esté ahí de familia más o menos humilde haciendo unos esfuerzos tremendos, que los hay, pero bueno, sigue siendo un sector donde a la hora de acceder pues hay que hacer un desembolso económico, claro, sí. Y aunque sí. tengas la formación, tú has dicho también que ser actor en España es muy difícil, trabajar como actor en España. ¿Por ¿He qué dicho es tan eso? difícil? Lo has dicho en otra entrevista. No, ¿ah, sí? Si no me ha fallado la documentación. Lo es. O sea, fácil no es. Pues hombre, es un trabajo muy complicado, hay mucha competencia. Hay mucha competencia que no tiene que ver nada con tus aptitudes. Bueno, la meritocracia no existe en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, hay otros trabajos donde sí puedes tú por lo menos hacer una exposición. Es que nosotros somos meros perfiles. O sea, tú puedes ser el mejor actor del mundo y de repente que alguien te mire a la cara y diga, no, es que no eres tú. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero no eres tú. Bueno, pues este tipo de trabajo pasa. Además, no hay un apoyo real por parte de las instituciones para, ya no digo ni siquiera apoyar económicamente, sino promover lo que es la cultura. O sea, cuesta mucho. En España cuesta un montón. Y evidentemente, volvemos a lo mismo. Hay diferentes niveles. Hay, pues, el cine, las series están las más valoradas. El teatro, bueno. El teatro musical un poquito más. Ujú. Pero luego hay otros movimientos, o sea, movimientos artísticos, ¿no? Otros tipos de prácticas artísticas, pues como hablábamos, el flamenco, la danza clásica. La danza lectura, clásica, la danza clásica en España está muerta. O sea, la danza clásica, ya no te hablo del flamenco, ya no te hablo de la danza española, ya no te hablo del contemporáneo. No, es que la danza clásica que tenemos supuestamente, ¿cómo se dice? Una compañía de danza clásica Sí. española, no tiene ni un teatro propio. O sea, eso no pasa casi en ninguna ciudad de Europa. Efectivamente. O sea, Es uno de los reclamos que hizo en esta misma mesa Antonio Najarro, que fue director del Ballet Nacional claro. y que lleva años peleándose con todos los gobiernos que hay en España porque haya un teatro de la danza. Pero si es nacional, que y no lo hay. tenemos un montón de teatros que fueron cerrados para convertirse en H&M y luego se han cerrado los H&M y se han quedado tapiados. Coño, pues poned un puto teatro para las compañías de danza clásica, de danza española, que es que somos, de verdad, la única ciudad europea que no tiene un teatro, que es un reclamo, que la gente llega a Madrid y va al teatro, a la ópera, o sea, al teatro real, lo ve, lo dice. O sea, hay algo como de que eso promueve siempre algún tipo de movimiento para vender y que la cultura, bueno, aunque sea desde el punto de vista económico, aunque sea desde la industria, de hacer dinero, de crear puestos de trabajo, da igual, pero que se haga, ¿no? Es que ni siquiera así se hace. No se promueve lo suficiente. Además, es que España, perdón que te diga, te lo diría Antonio Najarro, pero es que no te puedes imaginar la cantidad. Yo estoy en la RESAD, escuela hermana del, no es el Mariemma, pero también estaba muy cerca del Mariemma, o sea, cercanos de colaboraciones, que era un conservatorio superior de danza.
Bueno, es que tú no te puedes imaginar la cantidad de bailarines que exportamos. O sea, es que no te haces una idea. Es que hay Están todos por profesionales ahí. muy buenos. Y además la danza española es muy rica. Es Sí, una sí, pena claro. que se valore más fuera que aquí, Tal dentro cual. de nuestro propio país. Y hablando de esa apuesta por la cultura, antes de terminar, hay un tema que me interesa mucho también, porque decías que incluso en las encuestas del CIS la cultura no está suficientemente valorada o no es una de las prioridades dentro de lo que nosotros consideramos en España que debe ser lo más importante. Y eso se refleja en el apoyo de la administración pública, evidentemente. Claro. Pero relacionado con esto, la cultura tiene un poder enorme a nivel de comunicación, a nivel de compromiso social. Por supuesto. Y te quiero preguntar, porque últimamente ha habido además muchas polémicas con diferentes actores o diferentes artistas por conflictos bélicos internacionales, crisis políticas. Muchas personalidades del mundo de la cultura han dicho que no se quieren posicionar porque ellos no son políticos, ¿no? Otros, en cambio, sí que lo han hecho. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Nos autocensuramos mucho o es que hay menos libertad de expresión por si nos quitan un trabajo, no conseguimos una serie? Ay, es que esto es muy complejo. Creo que evidentemente sí hay una especie de autocensura por un miedo de pérdida económica, ¿no? Creo que eso, vamos, es completamente... es una realidad. Pero después yo creo que la gente se olvida de que somos personas, que yo por lo menos, y esto creo que es una virtud en mí, necesito a veces reflexionar las cosas. O no tengo ni idea de lo que me están contando, entonces no hablo. O sea, no es que no tenga ni idea, sino evidentemente, si me hablan de, por ejemplo, el genocidio en Palestina, pues evidentemente es que no tengo nada que reflexionar, ¿no? Hay algo ahí humano de las imágenes que estamos viendo con las que nos están todo el rato mandando esta información, que bueno, es que no hay nada que decir, pero, o sea, no hay nada que decir, no hay nada que reflexionar, pero hay otros temas que a veces yo necesito sentarme y decir, ay, no sé, vamos a pensar esto. Entonces te pregunta alguien y tú dices, pero si es que yo no tengo ni idea de lo que me estás contando, ¿no? Ahora mismo no sé, no lo tengo que reflexionar, lo tengo que pensar. ¿Sabes qué ocurre? Que yo tengo una especie de dualidad en mí, que es que yo no hago arte para hacer proclamas, pero a la vez el arte es un acto político en sí, pero yo no hago proclamas. O sea, yo, con mi arte. O sea, yo con Urraca, Urraquita, Urraquitita, es un libro para mí completamente político, pero no te estoy diciendo, no te estoy poniendo un pasquín. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Total. Ahora, por otro lado, yo soy una persona que tengo unos principios, que yo no voy a hacer nada en mi arte, en una obra de teatro, en una serie, en un libro, que vaya en contra de lo que yo opino. Claro. O sea, de mis principios. Entonces ahí, si tú me preguntas a mí como actor, como escritor o como lo que sea, a lo mejor sí te respondo. Y te digo, pues yo opino esto. Yo opino que lo que está pasando en Palestina es una vergüenza. Y que se tiene que parar ya. Y que el gobierno tal, no sé qué. Ahora, no me puedes exigir que mi libro sea una proclama. No, por supuesto que no. Por supuesto Claro. que no. Pero sí que me parece importante que tú puedas lanzar ese mensaje si se te pregunta desde un micrófono por la responsabilidad que tú también tienes como creador Claro, y como sí, personaje público. Es decir, que al final lo que dicen los personajes públicos tiene mucho impacto en mucha gente. Yo creo que fue Taylor Swift, ¿no?, la que dijeron que por sus declaraciones podía cambiar el resultado electoral en Estados Unidos. Es Sí, decir, sí, tal cual. tú tienes que ser consciente de que lo que dices tiene mucho impacto. Y de la misma forma que hay personalidades del mundo de la cultura, artistas, que han dicho, oye, yo voy a contar mi cáncer y mi superación porque creo que puede ser un ejemplo para otros, pues a veces posicionarse en contra de ciertas cosas terribles que están pasando también puede impactar positivamente, ¿no? Sí, pero digo, por eso digo que es muy complejo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? No es que te esté rebatiendo para nada. Estoy completamente de acuerdo y de hecho yo me he posicionado muchas veces. Pero también depende mucho de la persona. O sea, quiero decir, si es porque tienes miedo a que te quiten conciertos, a que te cierren una serie y tal, pues chica, no sé, mira, revísate tus principios, quiero decir, simplemente. Ese es el problema, ¿no? Pero también hay que ver en qué punto estás. Porque a veces, o sea, yo, de verdad, a mí me conocen 4 personas, pero he tenido momentos, sobre todo con el tema de la serie de La que se avecina, donde decir cualquier cosa descontextualizada en las redes sociales eran días y días y días y días de bombardeo todo el rato, pum, 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 de gente. Y entonces, pero por decir simplemente que hacía calor, a lo mejor, no te estoy diciendo que me metiera en algo político. Entonces, claro, también tú tienes que estar fuerte, porque a veces simplemente no te apetece enfrentarte a eso. Claro. También te digo, si yo no me quiero enfrentar a eso, es verdad que yo directamente desaparezco. No voy a ninguna presentación, no voy a ningún medio, no hablo de nada. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Efectivamente. Oye, Jaime, este libro, fantástico, pero habrá más.
Sí, bueno, sí. Yo quiero seguir escribiendo. De hecho, me pondré dentro de poco a escribir tranquilamente y a ver qué tal. Maravilloso. Pues entonces todos atentos al próximo, pero primero por favor, compradlo si no lo tenéis, que lo vais a disfrutar muchísimo. Para terminar, sé que estás de ensayos ahora mismo, que vas a estrenar obra a finales de agosto. ¿Nos puedes contar algo? Sí, estamos ensayando La barraca de Blasco Ibáñez, que la han la han hecho dramaturgia. La dirige Magui Mira, grandísima directora. Estoy disfrutando con ella lo más grande, estoy aprendiendo muchísimo de ella y de mis compañeros. Y estrenamos el 30 de agosto en Albacete, empezaremos a hacer gira y ya luego vendremos a Madrid el año que viene, seguramente. Pero está siendo una experiencia espectacular. Sí. Estás disfrutando mucho los ensayos, lo sé. Mucho. Sí, porque además Magui tiene algo muy bonito y es que siempre se reinventa como directora. Nunca se ha acomodado, digamos, en ningún tipo de montaje. Entonces estamos investigando y tú ves que ella, aparte de estar disfrutando, está investigando todo el rato. Está mirando, está todo el rato intentando componer algo en base a lo que ella quiere contar. Entonces, en ese ambiente de juego y de trabajo, pues es mucho más fácil trabajar. De hecho, tengo una compañera a la que le dije que era la obra con la que cualquier actor sueña cuando está estudiando. Lo tiene todo. Qué bien. Pues nada, iremos a verte. No tenéis excusa para disfrutar de Jaime en el libro, en el teatro. Esa es tu cámara, así que puedes decir lo que quieras antes de terminar a tu público. Tienes 1 minuto de oro o 2 minutos de oro. Para si es que no me he callado. Pues nada, simplemente que leáis el libro, que me encantaría saber vuestra opinión, que esto os lo digo mucho, que si queréis escribirme por las redes sociales cuando lo leáis, que lo hagáis. Y mira, me lo pasan por aquí. Y nada, que os respetéis mucho, que disfrutéis del veranito y que respetéis mucho. Siempre digo lo mismo, que intentéis hacer lo que os lleve al menor arrepentimiento en el largo plazo. Así que tratad bien a los vuestros y a vuestros vecinos y ya me diréis. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer tenerte en el programa y mucho éxito, que sé que lo estás teniendo con el libro y seguro que vienen muchísimas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros vamos con la agenda cultural del Círculo, como todos los domingos. El martes 22 de julio se celebra el 34º certamen de coreografía de danza española y flamenco a las 9 de la noche aquí, en el Círculo, en el Teatro Fernando de Rojas, que será escenario de las funciones previas de la gran final del certamen, una cita imprescindible para todos los amantes de la danza española. Se presentarán las obras seleccionadas que compiten en la final con la participación de jóvenes coreógrafos que exploran lenguajes diversos, como por ejemplo el flamenco, pero desde el ballet flamenco, o la escuela bolera o el folclore renovado. La gran final será el día 24 en el Teatro de la Zarzuela, con una selección de coreografías y con la participación especial de una de las grandes figuras de la danza flamenca actual. Os dejo descubrir quién es en la web del Círculo, donde tenéis también a la venta las entradas, además a precios estupendos. Y una actividad más de la semana que viene, que personalmente a mí me encanta, será el miércoles 23 en el Refugio Climático, una reading party a las 7 de la tarde de la mano de la Escuela Sur y de la librería La Imprenta. Una reading party es un encuentro para leer acompañado, sin pantallas, sin prisas y sin ruido. Tú traes tu libro y aquí en el Círculo ponemos un espacio cómodo y fresquito como el salón de baile del Círculo. Empezaremos con una hora de lectura en silencio total y continuaremos con una conversación abierta sobre libros, arte y lo que surja esa tarde. Una pausa serena para reconectar contigo, con la lectura y con otras personas lectoras. Recuerda traer tu libro, el que te apetezca, por ejemplo, Urraca, Urraquita, Urraquitita de Jaime Riva, al que hemos tenido hoy en el programa, y también ropa cómoda. La entrada es libre, previa inscripción en la web. Y con estas actividades nos despedimos por esta semana. También cerramos aquí la segunda temporada del Círculo Independiente. Nos veremos de nuevo, si vosotros queréis, a partir de septiembre con la tercera temporada. Gracias por habernos acompañado durante estos meses y feliz verano.